9 de la mañana le doy la bienvenida a este espacio a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola Liz, muchas gracias. Buen día. A usted para estar aquí esta mañana con el análisis de varios temas. Quiero empezar con lo que tiene que ver en Guayaquil, esta hora en la Avenida del Bombero. Usted puso un plazo, la prefectura puso un plazo, ya término más bien. Se cumple el día de mañana para que retiren todo lo que se había colocado y esta vía quede como estaba antes. Hasta ayer todo seguía igual. ¿Qué pasa si el municipio de Guayaquil no acata esta disposición? Bueno, básicamente aquí decir, Liz, que aquí hay una disposición primero por lo cual comenzó este problema, básicamente otorgada o enviada por el ente rector de la Política Pública Nacional, que en este caso es el Ministerio del Ambiente. Lo que nos dijo es, hay verificación de información que al parecer no es apegada a la realidad, por lo tanto, ente descentralizado, que es la Prefectura del Guayas, primero deje sin efecto el permiso y luego nos dijo revocatoria del mismo. Lo que nosotros hicimos es abrir un proceso, en este caso sancionador. Dentro del proceso sancionador, el comisario ha dispuesto en virtud de denuncias de que el tráfico está pesado en una zona de altísima, digamos, de altísima movilidad, que es la zona de la Avenida del Bombero. Bueno, lo que dijo es el comisario, en virtud de esto, como la obra no se está haciendo, tiene 5 días para levantar. Si no lo hace, lo hará la Prefectura del Guayas a cuenta y riesgo. Entonces, hay que tener claro que son dos momentos. Primero, esta orden como medida cautelar que ha hecho el comisario, y lo segundo es ya el término que tiene el municipio para contestar sus alegaciones y luego resolver el comisario en apego a la ley. Esto ha abierto una confrontación entre Prefectura del Guayas, municipio de Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez en su red social X subió un tuit con... No puso su nombre, pero el buen entendedor pocas palabras. La calificaba de emperadora, de arrogarse funciones, de poder incurrir en peculado, de ser marioneta del poder, de jugar a la realeza. ¿Cómo toma usted esas declaraciones? Mire, yo como guayaquileña y como guayasense, mi mejor carta de demostración y de trabajo es todos los hechos que venimos realizando en la provincia, ¿no? Aquí no se trata de troleríos, ni de insultos, ni de calificaciones, cosa a lo que los guayaquileños ya estamos acostumbrados por parte del alcalde, ¿eh? No, sus berrinches no son cosa nueva, pero así no se administra una ciudad. La ciudad se administra obviamente con la madurez que requiere. Hay conflictos, hay problemas. Yo no busqué estar en la mitad de este conflicto. Sin embargo, la ley dice que soy en este momento quien ejecuta las competencias ambientales. Entonces, en vez de desgastarme en cosas que no tienen sentido, porque esto no ayuda a solucionar los problemas de los ciudadanos, nosotros nos dedicamos a hacer lo importante, que es hacer las obras que nos corresponden y a solucionar en este caso una denuncia, digamos, que fue de un sector de la población que vive en esta zona, que no es nada nuevo, que el sector de la Avenida del Bombero está colapsada, así como otros puntos de la provincia. Así que básicamente ahora mismo el municipio, en vez de contratar troles y ataques y supuestas puestas en escena de cálculos políticos. Primero, yo no estoy interesada en ser alcaldesa de Guayaquil, no porque no me gusta, no porque no quisiera servirle a mi ciudad, porque yo estoy enfocada en ser prefecta hoy del Guayas. Y lo segundo, decirle al municipio que conteste sus alegaciones y tiene hasta el día de mañana para contestar. Pero mire que ha cuestionado también su trabajo, porque le decía qué está pasando con el dragado en el río Guayas. Bueno, pues porque busca andarte por donde sea, ¿no? Eso no me parece, es parte del juego político, la verdad. Pero yo no voy a caer en esas cosas y decirle al alcalde, bueno, yo también encuentro estas falencias en la ciudad, aquí, allá o más allá. Yo creo que debo enfocarme en lo importante y en lo urgente, que son las acciones, como por ejemplo invertir en la red vial con temas de biovigilancia e inteligencia artificial, que ojalá también lo hagan el resto de prefectos del país, dando una herramienta a la UNACE para disminuir el número de secuestros en las vías. Esa es mi obligación y eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿y sí qué ha pasado con el dragado del río Guayas, prefecta? Bueno, en el caso del dragado del río Guayas nosotros dimos por terminado el contrato en días pasados. La legislación ecuatoriana en materia de contratación pública no es muy fácil y muy ágil. Por lo tanto, una vez terminado, seguimos en la fase de liquidación de este contrato. Terminado esto, estamos ya construyendo el nuevo modelo de licitación, la búsqueda del aliado estratégico para seguir dragando con otras condiciones que no le cuesten a la provincia 45 millones de dólares. Pero usted decía, no me voy a prestar a un juego político. Uno entendería a lo mejor que eso ocurra entre personas de distintas organizaciones políticas, pero eso está pasando a la interna de la Revolución Ciudadana. Bueno, el alcalde no pertenece a la Revolución, pero llegó ahí aupado por la RC. Entonces, ¿por qué resulta hoy tan difícil quizás conversar a la interna?
Porque mira, a veces para conversar se requiere de madurez, se requiere también de dejar al lado los propios intereses. Y yo entiendo que en esta disputa entre el alcalde de Guayaquil y el gobierno nacional, que es evidente, que es pública, que todos conocemos, bueno, tratan de arrastrar también a la prefectura del Guayas. Usted ha visto que yo he estado enfocada en coordinar con los entes del gobierno central, me gusten a mí o no me gusten. O sea, mi trabajo es hoy ser prefecta y en el mismo momento que yo pongo mis apegos, mis afectos o desafectos personales en mi gestión, particularmente yo creo que ese día debo irme a mi casa. Así que yo básicamente quiero decirle que al alcalde creo que debe un poco serenarse, porque los ciudadanos siguen teniendo tráfico en la avenida de Los Ceibos. Los problemas de inseguridad siguen en la ciudad, los problemas de recolección de basura y demás, y enfocarse en lo importante. Ahora mismo es contestar dentro del proceso, y si nosotros evidenciamos que no hay incumplimiento de la norma, que si no hay, bueno, en este caso la prefectura del Guayas a través del comisario ambiental resolverá en atención a lo que dice la ley. Y no solo quizás lo decía por este caso, sino porque mire que se filtró esa carta que todavía ustedes dicen no saben quién lo hizo, pero una carta que dirigían al expresidente Rafael Correa y figuras duras de la revolución que han formado parte de esa organización desde el inicio, que ahora son alcaldes y prefectos. Ahí también no se vio quizás la confianza de poder reunirse en algún momento, en ocasiones anteriores han viajado a México, ahora más bien fue por una carta. Eso también demuestra que algo está pasando a la interna. Bueno, sí, es evidente que no hay canales de comunicación claros. Nosotros, usted vio, es una carta que lamentablemente se hizo pública, pero es una carta cariñosa a un amigo, a quien nosotros apoyamos y estimamos. Y básicamente lo que decía, estamos preocupados, queremos un espacio de diálogo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hoy a nivel del movimiento no hay ese espacio de conversar con las autoridades locales, que somos quienes generamos la impronta de cómo es la administración pública en nuestros territorios, que sabemos qué está pasando, cuáles son las demandas ciudadanas, dónde están las debilidades, dónde sí, dónde no. Entonces creo que básicamente ese era el llamado. ¿Pero eso pasa por cambios de postura en la actual directiva o porque quien dirige el partido más bien parece estar en campaña permanente, ¿no? Le hemos visto a Luisa González viajar, estar en territorio. Bueno, yo creo que se ha perdido ese espacio que teníamos las autoridades locales antes de conversar. Recuerde usted que yo también fui presidenta en su momento del movimiento. Espacios que teníamos con las autoridades locales de coordinación de muchas cosas que los movimientos requieren, como por ejemplo acercarse a la militancia. Hoy están en una fase de carnetización. Bueno, digamos, no conozco mayor detalle del tema. Vi a la prefecta Paola Pamos que ya tenía su carnet. ¿Usted ya tiene el suyo? No, no lo tengo. No lo tengo por ahora. Sin embargo, de eso quiero decirle que esos espacios de diálogo son los que estamos las autoridades locales exigiendo dentro de nuestro movimiento. Cosa que no le hace mal a ninguna organización política, ¿no? Sí, las diferencias deberían quedarse en casa, pero a veces lamentablemente pues no se puede. Ahora, en noviembre han anunciado una convención donde seguramente analizarán la forma en que elegirán a los candidatos para las seccionales, quienes pueden ser estas figuras representativas, pero también pudiera haber una propuesta de renovación de esa directiva. Sé que tienen tiempos que se cumplen, periodos que se cumplen, pero al haber este descontento a lo mejor. Bueno, sí, lo que entiendo que se va a hacer en el mes de noviembre es una elección de autoridades de la organización política, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y de cantones. Eso hay que definir, no estoy muy segura cuál será el método de selección, si es a través de delegados representativos o con forma abierta para que cualquiera que esté registrado, carnetizado, vaya y deposite su voto por el candidato o candidata que esté aspirando ser presidente de esta organización. A mí me parece que le haría bien una elección abierta, democrática, es lo que todos esperamos que pasen en los partidos políticos, con padrón y votos, con urna. No sería mal, ¿no? Y además a mí me parece que sería absolutamente desafiante que la Revolución Ciudadana rompa el esquema contrario al que hacen todos los partidos políticos, del dedazo. Así que sería una cosa interesante, renovadora, y por supuesto lo que esperamos es que haya pues sindéresis, coherencia, el de escuchar la organización política con las demandas que hoy tienen los ecuatorianos. Hay discrepancia también en la visión que tienen quizás a la interna, unos y otros, de temas importantes, temas no solamente quizás dentro del país o fuera que tienen repercusión, por ejemplo esta postura de apoyo a Nicolás Maduro, por citar un ejemplo. Bueno, discrepancias siempre las han existido en una organización. Yo misma las he tenido
innumerables veces, ¿no? Con el propio expresidente Rafael Correa. A pesar de que yo he dicho públicamente que le tengo respeto, cariño, he tenido diferencias muy profundas en muchos temas, no solamente en temas de coyuntura internacional, sino también nacional, en lo que yo creo que debe ser el posicionamiento de la bancada, cómo debería actuarse en un Ecuador del 2025, que no es un Ecuador que él gobernó, ni con las tasas de violencia que hoy tenemos, ni en la situación económica tan dura y crítica que vive el país. Tanto es así que las organizaciones políticas tienen que ajustarse a esas realidades. Y aparte de eso también las autoridades locales no podemos ser enemigas del gobierno de turno, así no hayamos votado por él. Eso es lo que la ciudadanía debe comprender. Las prefecturas, en este caso, tenemos que coordinar con el gobierno, nos guste o no nos guste, hayamos votado o no hayamos votado. Y la coordinación hace que sea posible que la obra llegue al ciudadano, que al final del día es lo que le importa a la gente. Pero mire, leía un artículo de Primicias, una entrevista que le habían realizado donde decían que usted se ha convertido en una de las principales críticas de su misma agrupación política de la Revolución Ciudadana, que sin embargo ellos no toman la decisión a lo mejor de decirle, Marcela, hazte un costado, porque sería darle la razón, pero usted tampoco, pese a ese descontento en cierta forma, tampoco toma esa decisión de alejarse de la RC. Lo que pasa es que no te puedo dejar de decir que me da nostalgia, porque es un movimiento al que yo ayudé a construir. Yo no soy una improvisada en la Revolución Ciudadana, estoy desde el año 2007. He pasado tormentas, dificultades, alegrías, tristezas y demás. También persecución, o sea, yo también lo he vivido en carne propia. Sin embargo, de eso, deshacerte o desaparecerte de algo donde las causas y nuestros estatutos, nuestros ideales, siguen siendo muchas de las cosas en las que yo creo, como luchar contra la pobreza, la desigualdad, sernos una sociedad más plana, más de iguales, es lo que yo creo. Sin embargo, no puedo dejar de decir que sí, yo soy muy vehemente, muy coloquial también para decir las cosas y sí, muestro mi malestar. Yo no quiero decir de la organización política, quiero decir más bien de los personajes que hoy dirigen o lideran la organización. Quiero agradecerle que haya estado con ese criterio aquí en 24 horas. A usted, buen día. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa, ya regresamos para conversar con Alfredo Serrano.